Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Sorprendentemente, nadie vino a silenciarme tras exponer a tantos presuntos usuarios de Stan en mi anterior vídeo. He vivido paranoico desde el momento en el que pulsé el botón de publicar en aquella ocasión. Pero para mi sorpresa, ahora noto a usuarios de Stan más frecuentemente. Salen Stans hasta de debajo de las piedras. Así que he decidido jugarme el pellejo una vez más y traeros 7 usuarios de Stan a los que he descubierto estos días. Así que pese a las consecuencias que esto pueda acarrear, empecemos con la lista. Epitaph es una extensión de King Crimson, el cual tiene la forma de una cara que aparece en la frente de Doppio. La habilidad de este stand consiste en ver el futuro. Y tengo la sospecha de que su usuario en nuestra realidad fue ni más ni menos que el famoso profeta Michel de Nostradamus. Este hombre se dedica a predicar el futuro que veía usando a Epitaph. Podía ver futuros lejanos, pero estas visiones no eran tan acertadas debido a los límites de su stand. Él jamás llegó a manifestar a King Crimson al completo, pero fue capaz de llevar a Epitaph a límites nunca antes vistos. Aqua Necklace es el primer stand enemigo que vemos en Diamond is Unbreakable. Este le pertenece a Angelo, el cual tiene la habilidad de disfrazarse y mezclarse con cualquier tipo de líquido. Esto era sumamente útil en los tiempos de la ley seca, lo cual me hace sospechar que su usuario era Al Capone. Pensadlo, este convertía, o más bien, hacía pasar el alcohol como si fuera agua. Además, decidió operar en Las Vegas, ya que al estar en medio del desierto, podía tener el control de toda la ciudad a través del agua. Hablando de gobernar en el desierto, eso me lleva al siguiente usuario de Stan, el cual es Saddam Hussein. Supongo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con el meme del escondite de Saddam Hussein. Supongo que estaré poniendo algún ejemplo en pantalla. Pero bueno, ¿y si os dijera que no es tan meme? Solo que en lugar de bajo tierra, este se refugia en su stand, Burning Down the House, cuya habilidad es crear una habitación en un universo de bolsillo, a la cual no puede entrar nada ni nadie a menos que lo permita su usuario. Lo cual es el escondite perfecto, si me preguntas. D4C es uno de los stands más rotos que hay. Este tiene muchísimas habilidades, así que os hablaré de la que nos interesa, la cual es el arrastrar personas y objetos desde otros universos. Su usuario original es el presidente de los Estados Unidos, Fanny Valentine, pero su usuario en nuestra realidad también es un presidente. Se trata ni más ni menos que de Pedro Sánchez. Estos días se ha descubierto un escándalo en el que Sánchez le ha comprado votos a Marruecos, pero esto solo es una tapadera. Lo que en realidad ha pasado es que Sánchez ha usado la habilidad de D4C para traer votos de otros universos, en un intento de ser reelegido. Hace un par o tres de días estaba tranquilamente caminando por el barrio gótico de Barcelona, en lo que vi cómo un mena apuñalaba a alguien. Nada fuera de lo normal, pero noté que había algo raro en aquella navaja. Una voz emergía de ella. Entonces caí en que debía tratarse de un stand. Anubis, para ser exactos. Solo que en nuestra realidad, en vez de ser una espada, es una navaja. Aunque ahora que lo pienso, ¿cómo es que fui capaz de verlo? A este usuario no lo podría haber descubierto de no ser gracias a vosotros. En mi anterior vídeo hablé de cómo Lee Harvey Oswald era el usuario de Manhattan Transfer, pero él no era el único usuario de Stan que había en aquel día. Quiero dar las gracias a Keodo Stawar y a Dr. Sandía por hacerme abrir los ojos. JF Kennedy era el usuario de Star Platinum. Kennedy no murió inmediatamente, ya que la bala solo le rozó la cabeza.
Esto se debe a que Kennedy muy posiblemente aún no sabía parar el tiempo con Star Platinum, y lo paró un par de segundos de forma inconsciente. ¿Cómo no pude verlo antes? Este usuario era tan obvio, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Rohan Kishibe es la autoinserción de Araki en su obra, pero no se me había ocurrido que eso incluía a su stand. Rohan ya ha aparecido en los dos universos con el mismo stand. Eso tiene que significar que Araki es el usuario de Heaven's Door, siendo así nuestro Rohan Kishibe, por decirlo de alguna forma. Seguramente se habrá topado con varios usuarios de stand, o habrá hecho un trabajo de investigación como el mío, para así poder plasmar a tantísimos stands dentro de su obra. Esto ha sido todo lo que he conseguido descubrir por el momento. Cada vez estoy exponiendo a más gente, así que me estoy jugando el pellejo. Así que agradecería que dieseis like y compartáis este vídeo para que esta labor de investigación no sea en vano. Que os vaya muy bien y nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. また何者かに見られている感触を味わったぞ。この肉体が何らかの魂の信号をすでに手は打った。